Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con este pequeño webinar. Bienvenidos sean todos. Estamos muy contentos de tenerlos por aquí. Y el tema del día de hoy va a ser infracciones y sanciones de la ley aduanera. Este tema pues es bastante amplio, sin embargo vamos a dar como una pequeña repasada y por supuesto que cualquier cuestión nos pueden contactar. Al final vamos a dejar nuestros datos y con mucho gusto podemos contestar todas sus preguntas, inquietudes. Y también aquí comentarles que está abierto el chat uno a uno para que cualquier situación que puedan por aquí nos comentan y si es necesario que abramos los micrófonos, también por favor aquí nos comentan que quieren abrir el micrófono, tengan alguna duda, etcétera. Y bueno, pues iniciamos. Las infracciones y sanciones de la ley aduanera. Tendríamos primero nosotros que considerar el marco jurídico aplicable a la ley aduanera. ¿Por qué? Porque la ley aduanera, si bien está teniendo como toda la objetividad respecto al tema específico de comercio exterior, de las infracciones y sanciones en este caso, pues también tenemos en estas situaciones algunas otras leyes que nos complementan para aquellos casos que no se encuentran previstos en la propia ley aduanera. Esta reglamentación jurídica se trata primero de la Constitución, que realmente pues es la ley suprema en México junto con los tratados internacionales. Tenemos pues obviamente la ley aduanera y su reglamento, la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley de los impuestos generales de exportación e importación pues tiene que ver básicamente, por ejemplo, con la tarifa, ¿no? Cómo se clasifica nuestra mercancía, cuál es su fracción arancelaria y que por supuesto pues esto nos va a dar la pauta para saber qué regulaciones y restricciones vamos a pagar, cuáles son los impuestos a los que está sujeta la mercancía, etcétera. La ley de comercio exterior, que la ley de comercio exterior, curiosamente, es una ley que no es como tan conocida, sin embargo, sí podemos encontrar situaciones pues ahí particulares que nos pueden ayudar en nuestra operación, en nuestro día a día. El Código Fiscal de la Federación, que básicamente es como de las principales leyes supletorias que tenemos nosotros para comercio exterior, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que es la ley del IEPS, la ley federal de derechos, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como todos sabemos, pues es una ley que realmente nos da la pausa para realizar la identificación de nuestras mercancías vulnerables. La ley federal de protección a la propiedad industrial y la ley federal de derecho de autor, que tienen que ver con cuestiones de propiedad intelectual. Propiamente este tipo de leyes nos hacen hincapié más que nada pues en esos temas donde quién tiene la propiedad de una marca, por ejemplo, ¿no? O de un derecho de autor. Este tipo de leyes, si bien no se revisan de forma exhaustiva, a lo mejor en la aduana, sí es importante que las cumplamos, porque por lo general, cuando hay alguna sanción o hay alguna infracción en relación a marcas, a derechos de autor, pues el agente aduanal, digamos que ahí termina su responsabilidad, pero si son importadores, exportadores, pues sí pueden ser sujetos pues a una revisión más exhaustiva, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, que como todos sabemos, pues son normas que nos dan la pauta para cumplir ciertas regulaciones, por ejemplo, etiquetado, por ejemplo, seguridad de nuestras mercancías, etcétera. Y bueno, comenzamos. ¿Qué es una infracción? Una infracción es una conducta que se encuentra en contravención a un ordenamiento legal. Es decir, nosotros vamos a tener ciertas leyes, ciertos ordenamientos jurídicos que nos van a dar la pauta para saber cómo nos tenemos que comportar. Y cuando nosotros desobedecemos esa pauta, pues entonces somos acreedores a una sanción. La sanción, pues, es la consecuencia legal de incurrir en una infracción. La ley aduanera, como su naturaleza es administrativa, entonces esto quiere decir que prevé multas o sanciones administrativas, que generalmente pues tienen que ver con pues una multa, ¿no? Una sanción pecuniaria. Sin embargo, también tenemos el Código Fiscal, que como decíamos en un principio, el Código Fiscal es de aplicación supletoria y el Código Fiscal sí contempla delitos. Ahorita, más adelante, como vayamos transcurriendo esta plática, pues vamos a darnos cuenta de que hay infracciones administrativas previstas en la ley aduanera, pero que pudiesen ser constitutivos de delitos. O sea, es decir, podrían multarnos, pero a la par podría abrirse algún procedimiento penal, ¿no? Que incluso lleve consigo cárcel. Todas las infracciones y sanciones están contempladas en la ley aduanera dentro del título octavo y estas pues se van a dividir según el tema con el que se relacionen. Es decir, por ejemplo, tenemos infracciones relacionadas primero con la importación o la exportación. Tenemos otras que son con circulación indebida en el recinto fiscal. El recinto fiscal como tal pues son las instalaciones de la aduana, ¿no? Tenemos otra con uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, que esto tiene que ver con los roles que las personas están generando en sus operaciones día a día, es decir, por ejemplo, hay un agente aduanal, hay personas que son de recintos fiscalizados, de almacenes, de la aduana, entonces cada uno tiene sus funciones
y también por eso pues tienen sus propios gafetes, ¿no? Que los identifican. Tenemos también pues algunas sanciones e infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, también con obligaciones de transmitir y presentar información y documentación. Aquí vamos a hacer una mención especial de la información relativa al valor y datos de comercialización de las mercancías. ¿Por qué? Porque, bueno, estas son de las multas que si bien tienen una naturaleza similar, por ejemplo, oye, no presenté una documentación o mi documentación estaba errónea, hay una mención especial a estos de datos de valor y comercialización porque las multas son muchísimo más altas. También tenemos multas relacionadas con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios. Esto pues sí tiene que ver a lo mejor más con recintos fiscalizados, es decir, los almacenes que se encuentran en la aduana, así como pues también aquellas personas que se encuentran obligadas pues a tener un inventario de todas sus mercancías. Eh, a ver, en un segundo dice, se ve la imagen encima de la presentación y no se alcanza a leer todo. Miren, no se preocupen, de todos modos nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación y si hay una situación que requieran particularmente, pueden escribirnos al WhatsApp, pueden escribirnos al correo y cualquier duda que tengan, pues se las vamos a hacer llegar. Luego, bueno, tenemos también otras infracciones y sanciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior. Esto pues también tiene que ver un poco más con los recintos fiscalizados, es decir, con los almacenes. Con la clave confidencial de identidad, el uso indebido de gafetes de identificación utilizados en los recintos fiscales, con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras, que aquí, bueno, mención muy específica, siempre tenemos que tener cuidado en nuestras actuaciones en la operación. ¿Por qué? Porque las instalaciones aduaneras son propiedad del gobierno y todo lo que es propiedad del gobierno es siempre muy caro. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, no sé si a alguien ustedes les llegó a tocar los gafetes de cartón, que ahora pues se usan mucho en los visitantes, ¿no? En la aduana. Esos gafetes de cartón son unos gafetes que simplemente es una impresión que está en mi cara. Y si uno llega a perder ese gafete, pues la aduana, el gobierno considera que su precio es de 20,000 pesos. Entonces, eso pues es importante tener mucho cuidado con la seguridad y la integridad de las instalaciones aduaneras, sobre todo porque pues sí nos podemos hacer sujetos a tener que indemnizar al gobierno, a la aduana, y son situaciones pues muy caras, ¿no? También tenemos con infracciones y sanciones relacionadas con la omisión del entero de las contribuciones y aprovechamiento, pero que derivan de las autorizaciones o concesiones. Es decir, por ejemplo, un almacén dentro de la aduana tiene una concesión o una autorización y como contraprestación tiene que pagarle al gobierno pues ciertos derechos, ciertos impuestos y hay veces que esos impuestos pues no son pagados, ¿no? Entonces, también precisamente se prevé en la ley aduanera pues este tipo de infracciones y sanciones. Y algunas de estas infracciones pueden tener como consecuencia la suspensión o cancelación de la patente de agente aduanal. Entonces, es muy importante que si nosotros somos agentes aduanales o bien nosotros ocupamos los servicios de un agente aduanal, sepamos que hay algunas infracciones con las que tenemos que tener mucho más cuidado porque puede llevar incluso a la cancelación de la patente de agente aduanal. Y también es importante que consideremos que todas las sanciones son aplicables de forma independiente a las contribuciones y accesorios que se generen con motivo de la conducta infractora. Es decir, si yo cometo una infracción donde yo no pagué los impuestos que estaban determinados o a lo mejor los pagué parcialmente, el hecho de que a mí me apliquen una multa no quiere decir que yo me voy a librar de esos impuestos, sino que además de pagar los impuestos, voy a tener que pagar mi multa. Pero además de eso, dice, voy a pagar las contribuciones, o sea, es decir, los impuestos, los derechos y sus accesorios. ¿Qué son los accesorios? Pues los recargos, los gastos de ejecución. Entonces, quizá si un impuesto me salía en 10 pesos y yo lo dejo de pagar, al siguiente año ya voy a deber 20, porque además las actualizaciones, los recargos son muy altos, o sea, entonces realmente pues tenemos que tener mucho cuidado con eso y ser conscientes de que vamos a pagar además mayores impuestos y las sanciones. Además de que, bueno, como vamos a ver más adelante, hay algunas situaciones en donde también nuestra infracción lleva a la pérdida de la mercancía, ¿no? Es decir, nuestra mercancía puede pasar a propiedad del fisco federal y aún así obligarnos a pagar los impuestos que no pagamos, sus actualizaciones, sus recargos y las multas. Ahora bien, para determinar cuáles son las infracciones y sanciones que rigen, se tienen que tomar en cuenta ciertas fechas. ¿Esto por qué es? Porque uno de los principios en el derecho es el que nosotros sepamos cuál es la ley que estaba aplicándose, es decir, cuál es la ley vigente. No es lo mismo que yo tenga una ley del 2023 y yo haya cometido una conducta infractora en 2023 y me apliquen esa ley, a que me apliquen una ley del 2024. ¿Por qué? Porque uno de los principios del derecho también es la no retroactividad de la ley. Es decir, no pueden aprobar nuevas leyes para pretender sancionarme.
Entonces, en este caso es importante determinar cuándo es que se cometió la infracción en primera instancia y va a ser la ley aplicable que estuviera vigente al momento de cometer la infracción. ¿Qué pasa si no tengo una forma de determinar cuándo se cometió la infracción? ¿Esto cuándo podría suceder? Por ejemplo, resulta que yo tengo una mercancía que estoy transportando y me detienen en una autopista. Me revisan, ¿sabes qué? No traes los papeles que acreditan la legal estancia y tenencia de la mercancía. ¿Cuándo ingresó esta mercancía al país? No lo sé. O sea, esa sería la primera multa que me van a poner al momento en el que ingresó la mercancía al país. Pero como en este caso no podemos determinar cuándo fue que ingresó, pues entonces la segunda fecha que podemos tomar en cuenta es cuando me embargan las mercancías. Porque si yo no estoy acreditando la legal estancia y tenencia en el país de esa mercancía de comercio exterior, me van a embargar mi mercancía. Entonces, la ley aplicable va a ser la ley vigente que estuviera al momento de embargar precautoriamente las mercancías. ¿Qué pasa si no tenía un embargo de mercancías, si no sé cuándo se cometió la infracción? Pues hay una tercera opción que es en la que se ha descubierto, es decir, cuando nos cachen, ¿no? O sea, cuando la autoridad diga, ¿sabes qué? Descubrí que aquí hay mercancía de comercio exterior en el 2024, oye, pero es que ingresó en 2010, pues sí, pero no hay forma de comprobarlo. O si ustedes tienen una forma de comprobarlo, pues bueno, es un argumento para un medio de defensa. Las primeras infracciones y sanciones que vamos a ver son aquellas que se relacionan con la importación y la exportación de mercancía. La primera de ellas es omitir total o parcialmente el pago de impuestos o las cuotas compensatorias. Aquí me van a sancionar pues con una multa bastante alta del 130 al 150% del valor de la omisión. Es decir, si yo tenía que pagar 100 pesos y resulta que no pagué esos 100 pesos, pagué cero, pues entonces me van a sancionar del 130 al 150% de ese valor. ¿De qué depende estas cantidades que son como en porcentajes, ¿no? O sea, del 130 al 150%. Bueno, para empezar, esto se hace así porque una de las cuestiones más importantes que se tienen que realizar de acuerdo a la Constitución es que las multas, las sanciones, los impuestos, etcétera, tienen que ser equitativos. Por eso es que nosotros, entre más ganamos, más impuestos nos están quitando. Y en este caso, pues para ser de alguna forma equitativos, pues ponen un porcentaje mínimo y un porcentaje máximo. O sea, van a individualizar las multas. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Pues que prácticamente nos ponen la multa más baja. ¿Por qué nos ponen la multa más baja? Porque si la autoridad decide ponernos una multa más alta o en un porcentaje mayor, tiene que justificarlo. O sea, tiene que decir, bueno, es que sabes que esta persona ya cometió 3 veces la infracción, esta persona tiene una capacidad mayor de contribución porque gana más, es una empresa más productiva, etcétera. Pero eso en un medio de defensa, es decir, en una demanda de nulidad, en un amparo, pues básicamente se tira, ¿no? O sea, se cae por completo y de manera muy fácil porque no hay una justificación objetiva, o sea, tendría que ser de acuerdo a lo que la autoridad está pensando que puede ser. Entonces, de ahí que siempre nos pongan la multa más baja, porque si nos ponen la multa más baja que prevé la ley, ya no hay una obligación de justificar por qué nos están poniendo ese porcentaje. Ahora, ¿por qué podríamos omitir total o parcialmente el pago de impuestos? Bueno, total porque de plano a lo mejor es una situación donde no ingresó la mercancía por una vía legal o parcialmente puede ser también, oye, ¿sabes qué? Es que me cambiaron la clasificación arancelaria. Si me cambiaron la clasificación arancelaria y mi mercancía estaba sujeta, no sé, a un 10% de IGI y resulta que ahora está sujeta a un 15%, pues hay una omisión parcial. En ese caso de las omisiones parciales, pues es sobre la diferencia con lo que se calcula la multa. Luego, no contar con permiso de las autoridades es una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. Ojo aquí, aquí no va a ser el valor de aduana, sino el valor comercial, salvo en los vehículos, que tratándose de vehículos, pues hay una multa acotada en dinero, que es de 6.640 a 16.570. Cuando ustedes vean que son cantidades específicas, es muy importante que ustedes revisen que sean las cantidades vigentes. ¿Por qué? Porque, bueno, en la cuestión de las multas o las sanciones, los derechos, por lo general, cada año se actualizan. Esto pues sale a lo mejor en la Ley Federal de Derechos, en la miscelánea fiscal, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de la ley aduanera, una recomendación es que consulten la página de la Cámara de Diputados, porque la página de la Cámara de Diputados tiene por lo general las leyes actualizadas. Incluso ustedes cuando entran a esas publicaciones pueden ver cuándo fue la última reforma, hasta por artículo, ¿no? Artículo modificado tal fecha. Entonces, es muy recomendable que si ustedes quieren considerar la ley aduanera, oye, cuáles son las que están vigentes, o cualquier otra ley, puedan entrar a la página de la Cámara de Diputados.
Y bueno, en este caso de no contar con permiso de las autoridades, es muy importante que consideremos que permiso de las autoridades es prácticamente todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, incluyendo normas oficiales, incluyendo permisos de salud, permisos de energía, etcétera. ¿Por qué? Porque hace muchos años la ley determinaba que permiso se refería al permiso de salud. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se tuvo que fijar este criterio de que permiso es todo aquel que provenga de las autoridades, porque si no, pues en medios de defensa era muy fácil que se cayeran este tipo de multas. Y además, este tipo de sanciones e infracciones tienen que ver también con otras cuestiones, como padrones de importadores, exportadores que te puedan suspender, que a lo mejor también te puedan quitar la patente de agente aduanal, ¿no? Esa es una causal muy ruda, ¿no? Entonces, por eso, pues es que, a ver, creo que están diciendo. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para modificar la imagen porque ya hay dos personas que están aquí pidiendo que se modifique la forma porque no pueden ver la presentación. Digo, de todos modos se las vamos a hacer llegar y cualquier pregunta que puedan pueden hacerla en el momento, ¿no? Pero denme un segundito. Tienes tu micrófono apagado, Angie. De acuerdo, aquí Mireya, Patricia por ahí ya se ve mejor. Si nos pueden comentar aquí en el chat. Ya se ve mejor. Listo. Entonces, bueno, seguimos. Eh, Aquí algo también importante que tenemos que considerar es que las mercancías de comercio exterior también, hay algunas que son prohibidas. ¿Cuáles son esas mercancías prohibidas? Esto es muy importante también que lo identifiquemos porque hay mercancías prohibidas. En el caso, por ejemplo, de las maquiladoras también, esto hace referencia a que no se encuentran amparadas dentro de su programa. Pero las mercancías prohibidas no necesariamente son las que a veces nos imaginamos. Un ejemplo muy práctico que siempre hemos podido dar es el caso de las drogas. O sea, por ejemplo, uno pensaría que la cocaína pues es una mercancía prohibida, ¿no? Porque pues estamos hablando de que son delitos contra la salud, etcétera. Sin embargo, la cocaína, por ejemplo, no es una mercancía prohibida de importación. Es una mercancía que sí requiere una autorización de COFEPRIS y que por supuesto va a ser sumamente difícil que se las puedan otorgar, salvo que sea a lo mejor en una situación de investigación, ¿no? Ahí tal vez pudiese ser. Sin embargo, no es una mercancía prohibida, está sujeta a una autorización de COFEPRIS. Pero, por ejemplo, la marihuana sí es una mercancía de importación prohibida, o sea, no hay forma en la que se pueda importar como tal. Entonces, bueno, tratándose de mercancías prohibidas o en el caso de empresas maquiladoras, o sea, empresas IMEX, que no se encuentran amparadas por su programa, la multa es del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías. En este caso, aquí como vemos en las letras rojas, el Código Fiscal de la Federación sí está tipificando este tipo de conductas como un delito de contrabando. Entonces, ojo aquí, en la aduana, si ustedes a lo mejor no pagaron los impuestos, etcétera, les van a levantar una infracción, les van a levantar una multa, que es una cantidad en dinero del valor de la mercancía. Sin embargo, a la par, puede ser abierto un procedimiento penal y ese procedimiento penal puede implicar cárcel. Entonces, de ahí que nosotros tengamos sumo cuidado con nuestra operación porque no necesariamente va a ser nada más una multa, ¿no? Y también algo muy importante es que si por algún motivo se tienen indicios, pruebas de que nosotros realizamos los actos dirigidos a realizar estas conductas, pero no se consumaron, es decir, no pudieron llevarse a cabo, es decir, a lo mejor yo traía una mercancía de comercio exterior y esta mercancía de comercio exterior no había pagado pues los impuestos correspondientes, pero me agarraron antes de salir de la aduana. Sí puede considerarse esta infracción y sanción, porque aunque no se, digamos, no se terminó la conducta, pues no fue por una causa inherente a nosotros, sino porque nos descubrieron. Entonces, realizar actos que vayan dirigidos a realizar estas conductas, aun cuando no se consumen o no se realicen, pues también se va a considerar como estas infracciones, a pesar de que no se haya consumado el acto. Entonces, eso también es algo en lo que debemos tener cuidado. Extraer o pretender, fíjense, o sea, pretender, o sea, aunque yo no lo haya logrado, si yo pretendí extraer mercancía de los recintos fiscales o fiscalizados sin autorización legal de la autoridad o personas facultadas, ¿por qué decimos personas facultadas? Porque
Hay veces que los recintos están manejados por personas particulares, tienen una concesión, tienen una autorización. Entonces, esas personas, aunque no sean la autoridad, en ese momento fungen como si lo fueran. Si nosotros no tenemos esa autorización de estas personas y tratamos de extraer mercancía de estos recintos fiscales o fiscalizados, que por ahí la diferencia entre un recinto fiscal y un recinto fiscalizado es básicamente que el recinto fiscal se refiere a las instalaciones de la aduana que están como tal gestionando el gobierno, es decir, la autoridad aduanera. Y los recintos fiscalizados es un lugar donde si bien es parte de la aduana aún, pues están manejados por particulares que tienen una concesión o una autorización. Entonces, en este caso, la multa va a ser del 100 al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas. También esto se puede tipificar como contrabando. En los casos de las mercancías deban ser presentadas a reconocimiento aduanero y las mismas no se encuentren en el lugar designado, va a haber una multa equivalente del 5 al 10% del valor declarado. Esto llega a pasar comúnmente cuando, por ejemplo, el transportista se va, ¿no? O sea, es decir, pasa el reconocimiento aduanero, está a lo mejor ahí el dependiente de la agente aduanal incluso y la mercancía no llega, ¿no? O también a veces cuando pues presentamos como documentos virtuales y no presentamos la mercancía, no las requieren y resulta que no la tenemos, ¿no? Ahí vamos a tener una multa del 5 al 10% del valor declarado. En el caso del tránsito internacional, también tenemos como multa el hecho de desviarse de las rutas o realizar el transporte en medios no autorizados. ¿Por qué están fiscalizando esto? Bueno, pues porque finalmente son mercancías de comercio exterior, son mercancías de procedencia extranjera, que si bien no se van a quedar en el país, sí tienen que ser fiscalizadas precisamente para que no se queden en el país. Entonces de ahí que pues la multa también es ruda, del 70 al 100% del valor declarado, o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor. Porque bueno, sabemos, por ejemplo, en la exportación, el valor declarado pues es cero, y entonces ahí se va a tomar el valor comercial de las mercancías, el que sea mayor. Y este tipo de infracciones también es una situación que se presume como un contrabando de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, introducir o extraer mercancías por una aduana no autorizada. ¿Esto cuándo sucede? Hay cierto tipo de mercancías que por su volumen, por su naturaleza, es decir, a lo mejor son mercancías peligrosas, a lo mejor son mercancías muy voluminosas, tienen ciertas aduanas autorizadas y no puedo traerlas por cualquier aduana que yo considere. Entonces, en este caso, vamos a tener una multa del 10 al 20% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor, y también se presume como contrabando de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Otra de las infracciones que tenemos es el no acreditar la legal estancia o tenencia de la mercancía extranjera. Aquí hay algo muy importante que por lo general no tomamos en consideración. Ustedes saben que las autoridades tienen por lo general 5 años para ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, lo usual es que nosotros tengamos nuestra contabilidad, nuestros pedimentos, nuestras facturas, etcétera, por 5 años. Hay algunas ocasiones en las que son 10 años, ¿no? Dependiendo de pues, la situación fiscal en la que nos encontremos. Sin embargo, la legal instancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera tiene que acreditarse en todo momento. Es decir, si yo tengo maquinaria en mi empresa que es muy viejita, porque a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Me vas a decir, oye, Angie, es que esta mercancía tiene 20 años, o sea, es de mi producción, es una máquina que yo compré para hacer algo en mi línea de producción. Y la autoridad de repente llega, te revisa otras cosas, porque además cuando la autoridad tiene una visita domiciliaria, esa visita domiciliaria vienen, te piden cierta documentación, tu contabilidad, etcétera, pero además hacen un recorrido en tu empresa, en tu línea de producción. Y ahí se pueden fijar, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos una situación donde hay una mercancía que se ve que es extranjera, porque trae su plaquita, porque, etcétera. Entonces, te van a pedir que acredites la legal estancia o tenencia de esa mercancía. ¿Y qué va a pasar ahí? Oye, pues es que tiene 20 años, las facultades de la autoridad eran 5 años, no máximo 10. Pues no, en este caso, la legal estancia o tenencia tiene que acreditarse en todo momento. Entonces, si ustedes tienen una mercancía de comercio exterior, tienen que resguardar los papeles sumamente bien. Incluso yo les recomendaría, si es una máquina a lo mejor que siempre va a estar ahí y se puede perder alguna situación, verificar siempre que tengas actualizados los documentos. Si puedes tener incluso una copia certificada, sería ideal, ¿no? Si se te llega a perder. Y también una cosa muy importante, si ustedes tienen mercancía de comercio exterior en sus empresas, verifiquen siempre que los datos de identificación de la misma se encuentren vigentes, es decir, la maquinaria, por ejemplo, trae unas plaquitas. Si a esa plaquita se le borra el número de serie, se le borra algún dato, pues es complicado que después la autoridad venga, te revise y diga, es que estos documentos no coinciden porque aquí no tienes un número de serie. Entonces, ojo ahí,
la documentación siempre a la mano, incluso si necesitas una copia certificada, si se está desgastando, etcétera, sacar esa copia certificada y en su caso, pues también verificar que siempre los datos de identificación físicos, o sea, es decir, su plaquita, sus datos de serie, etcétera, pues estén correctos y se sigan viendo, ¿no? Bueno, por aquí hay una pregunta, dice, ¿introducir mercancías a la aduana no autorizada se refiere a ingresarla para exportarla o el siempre arribo ya implica multa? ¿Cuál sería la forma adecuada si mi proveedor me envía material a aduana no autorizada de mover el material a una donde sí permita su importación? Bueno, en este caso, como tal, introducir mercancías sí es ya realizar el despacho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una mercancía en la aduana, sí está sujeta a un régimen aduanero. Ese régimen aduanero es un régimen que implica un depósito ante la aduana. Aunque esté en un almacén particular, el régimen es depósito ante la aduana. Entonces, ahí realmente no lo estamos introduciendo todavía. Cuando ya nosotros despachamos o intentamos despachar, porque ojo, si tú despachas por esa aduana no autorizada, hay de dos. Si la aduana es buena onda, te va a multar y te va a dejar despachar. Y va a decir, sale, pásale, paga tu multa y listo. Pero si la aduana tiene un criterio más rudo, pues no te va a dejar exportar la mercancía o importarla, o sea, simplemente te va a parar ahí y además, pues es una situación más complicada, ¿no? En ese caso, pues a lo mejor podríamos pedir que se realice un tránsito interno de esa mercancía a una aduana donde sí está autorizada, o si no hay forma de hacer eso, sí tendríamos que pedirle al proveedor que regrese la mercancía y que la envíe de nuevo, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tengamos esta conciencia de saber en qué aduana puedo despachar mi mercancía, porque insisto, además hay cierto tipo de mercancías que no es que la autoridad no quiera despacharlas por cierta aduana, ¿no? Sino generalmente hay un motivo por el cual te manden a cierta aduana. A lo mejor son las dimensiones. Oye, ¿sabes qué? Aquí yo no tengo la maquinaria necesaria para pesar tu mercancía, para moverla, etcétera. O mercancías muy peligrosas que no puedes pasar por aquí porque no hay un almacén que tenga la suficiente seguridad o los suficientes elementos, pues para poder realizarla de forma adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, esas serían las dos opciones, ¿no? Sí puedes despachar a lo mejor y te ponen una multa, pero no necesariamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y si ya tienes tu mercancía en una aduana no autorizada, pues verificar la forma de hacer un tránsito interno hacia otra aduana donde tú la puedas despachar. Y dice qué hacer cuando la placa del equipo ya se borró y se colocó una nueva placa con los datos de identificación individual que sí coincide con la información del COVID. Exactamente eso. O sea, es decir, si la placa del equipo ya se borró, yo tengo que tener una placa nueva que pueda tener esos datos de identificación. No es como lo idóneo que se fueran a borrar o algo así, pero es la única forma en que nosotros vamos a poder tener esa oportunidad de demostrarle a la autoridad que sí es la misma mercancía. Entonces, si la placa del equipo ya se borró, pues sí, efectivamente tienes que colocar una nueva placa con todos los datos de identificación individual. Y entonces, en este caso, si está coincidiendo con la información que tú tienes en tu COBE, Laura, pues eso es correcto y te va a evitar, por supuesto, pues otras cuestiones, ¿no? Ahí de multas y sanciones. Ahora, otra bien, cuando el nombre, razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o del importador declarados en el pedimento sean falsos, inexistentes o no sean localizables. Aquí, especial mención a los agentes aduanales. Cuando yo tengo un cliente nuevo, yo tengo la obligación de investigar a ese cliente. Es decir, esto se llama conoce a tu cliente. Es una cuestión de debida diligencia. La mejor forma de que a nosotros no nos moleste nadie, no nos multen, no nos hagan un requerimiento es cumplir debidamente con todas nuestras obligaciones. ¿Qué pasa con el importador, por ejemplo, que nos está encomendando como agentes aduanales una operación? Bueno, yo tengo la obligación de investigarlo y no es una obligación legal que me marque la ley aduanera para poder despachar. Es una obligación que va a ser para mi propio beneficio, para mi propia seguridad. Entonces, bueno, si yo tengo un cliente nuevo, pues no está de más poder ir a visitar las instalaciones, tener las fotos, incluso certificar que sí existe ahí su domicilio, porque evidentemente, pues no es que seamos investigadores privados, sin embargo, si hay una multa, que es una multa bastante fuerte, del 70 al 100% del valor en aduana, entonces si se nos desaparece por ahí un cliente, pues vamos a estar en un grave problema. Porque además esto está tipificado como un delito de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, siempre hay que conocer a nuestro cliente, siempre hay que identificarlo debidamente. Incluso por ahí yo les sugeriría que a lo mejor siguieran un poquito los lineamientos de la LFPORPI, la ley antilavado, donde pues nos dan unos anexos y nos dice, oye, esta documentación tendrías que tener, ¿no? Entonces, ahí en nuestro expediente de agente aduanal, pues tener el poder, tener el comprobante de domicilio y siempre tenerlo actualizado, es decir, no mayor a 3 meses, ¿no? Si mi cliente ya venció esos 3 meses, pues pedirlo, y sabes qué, yo te voy a pedir por debida diligencia, por política interna, que a mí me puedas otorgar un comprobante de domicilio al menos cada 3 meses.
¿Por qué? Porque, bueno, es una multa bastante fuerte y además, pues podríamos estar sujetos a otro tipo de cuestiones. Yo siempre les digo, miren, la ley aduanera es muy clara, te dice qué multas vas a pagar, te dice las cantidades que vas a pagar. Sin embargo, siempre tenemos nosotros que ver más allá. Es decir, esto puede implicar un procedimiento penal, un procedimiento de cárcel. Entonces, necesitamos conocer a nuestros clientes, tener nuestro expediente de agente aduanal actualizado, correcto y listo, ¿no? Dice aquí Mari Carmen, en caso de que el proveedor internacional hace la importación y en la factura dice que el consignatario entrega es en nuestra planta, ¿nos tendrían que dar el pedimento de importación para acreditar la legal estancia? Sí, o sea, el pedimento de una mercancía de procedencia extranjera siempre lo tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a ser la única manera en la que nosotros acreditemos que esa mercancía está legalmente aquí en el país. Y eso, ojo, también para quien compra coches que vienen de procedencia extranjera, pues no te basta solo la factura, ¿no? Sino el pedimento. Entonces, siempre que nosotros tengamos una mercancía de procedencia extranjera, nosotros tenemos que tener los pedimentos correspondientes para acreditar que sí pasó por la aduana y sí cumplió. Porque, ¿qué quiere decir legal estancia y tenencia? Legal estancia es decir que sí cumplió con todos los procedimientos que la ley aduanera nos está marcando para que esa mercancía pueda estar en el país que básicamente ¿cuáles son? El despacho aduanero. Del despacho aduanero se deriva todo. Y en el caso de la legal tenencia es, ¿y tú por qué la tienes? Entonces, por ejemplo, aquí, oye, ¿sabes qué? La factura sí dice que el consignatario soy yo. Entonces, eso me acredita la legal tenencia, o sea, ¿por qué tengo yo la mercancía? Pero eso no va a acreditar que está legalmente en el país. O sea, legalmente en el país va a ser que cumplió con los procedimientos aduaneros. ¿Y cómo cumplió con los procedimientos aduaneros? Con el pedimento o el documento que en su caso pues haya sido utilizado para despachar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de restos humanos, en el caso de algunas situaciones así, pues no tenemos un pedimento, pero sí tenemos las hojas de autorización, los formatos, etcétera. Entonces, eso tenemos siempre que tenerlo a la mano. Además, esto pues forma parte de nuestra contabilidad. ¿Qué quiere decir que forme parte de nuestra contabilidad? Que tiene que estar disponible en todo momento. O sea, si un día llega la autoridad y me dice, en este momento quiero ver este documento, tú tienes que tener acceso a esos documentos. Porque si no, pues entonces te van a decir, oye, pues sí me los presentaste después, pero no necesariamente te los van a valorar, ¿no? Porque tenías que tener. Ahora bien, cuando el nombre, bueno, estos ya los vimos. Y en el caso, por ejemplo, de los regímenes aduaneros, en los que se deban determinar las contribuciones sin pagarse, ¿qué regímenes son estos? Pues los regímenes de importación temporal. ¿Por qué hacemos esto de determino los impuestos pero no los pago? Bueno, es que si yo traigo algo temporalmente, pues no estoy sujeta realmente a tener un pago de impuestos. ¿Por qué? Porque esa mercancía no se va a quedar aquí, se va a regresar al extranjero a lo mejor, ¿no? Sin embargo, de unos años para acá, la autoridad determinó que esos impuestos deben determinarse aunque no se paguen. Determinarse es simplemente señalar cuánto tendría yo que pagar si esto fuera una importación definitiva, por ejemplo. ¿Esto por qué lo hicieron? Pues porque facilita a la autoridad, en el caso de que después nosotros nos revisen, decir, oye, es que tenías que pagar tantos impuestos, ¿no? Y hay personas que sí declaran algunas veces valores inferiores precisamente previendo estos, es decir, oye, ¿sabes qué? Si a mí me agarran, pues el impuesto va a ser menor porque el valor que estoy declarando sea menor. Pero pues hay ciertos métodos de valoración donde la aduana incluso puede comparar tus mercancías con otras idénticas o similares y decir, oye, tú declaraste un valor inferior. Si el valor inferior que tú estás declarando es un inferior en más de 50% o incluso en el 50% de transacción de mercancías idénticas o similares, nos van a multar de 130 a 150% de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias. Y se acuerdan que platicábamos al principio que esta multa no nos va a librar de pagar los impuestos que debemos, pero además ya no vamos a pagar los impuestos que originalmente debíamos, sino que vamos a pagar actualizaciones y vamos a pagar recargos. Estas tipo de sanciones también se van a aplicar, o sea, las de las referidas con la importación y exportación, se van a aplicar a quien enajene, o sea, o comercio, o sea, quien venda, quien compre, adquiera o tenga en su poder por cualquier título, fíjense, por cualquier título, mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia y tenencia en el país. O sea, es decir, si a mí alguien me vendió aquí una mercancía que es de procedencia extranjera, yo tengo que asegurarme que la factura que me está dando tenga los datos de identificación, o sea, es decir, el número de serie, el tipo de mercancía, la marca, modelo, para que yo pueda acreditar que me la vendieron en territorio nacional. Porque si yo no puedo acreditar eso, entonces forzosamente tengo que contar con el pedimento, tengo que contar con toda esta documentación que acredite que vino de forma legal al país.
Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, alimentos y bebidas que consumas y ropa con la que te vistas. Si tú resulta que traes un abrigo que es de procedencia extranjera y la autoridad te cacha, pues no necesariamente te va a pedir, oye, dame la documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestiones personales, o sea, de uso personal. También puede ser los cosméticos, productos sanitarios y de aseo, también lociones, perfumes, medicamentos que utilice. Aquí pues siempre es importante que consideren que todos los medicamentos en los que ustedes sean sujetos a revisión tienen que tener pues una prescripción médica, ¿no? Y artículos domésticos para su casa habitación. Es decir, si yo tengo un refri que compré y resulta que ahí lo tengo en mi casa, pues difícilmente la autoridad te va a decir, oye, pero es que este refri es chino, ¿no? Es una marca de extranjera. Sin embargo, pues siempre es, si es una cuestión ya de un negocio, bueno, ahí sí es necesario que tengas tú los documentos, ¿no? Bueno, el siguiente tema son las infracciones relacionadas con circulación indebida y uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal. Esto es para todos aquellos que tienen acceso a la aduana. Hay muchos de nosotros que trabajamos muy de cerca en las aduanas y que pues ahí realizamos operaciones. Sin embargo, pues hay también a veces que los importadores, exportadores, pues son invitados por el agente aduanal o van a la autoridad, etcétera, pues a lo mejor a platicar algún tema, ¿no? Y en este caso, pues también deben de obedecer estos lineamientos. Circular dentro del recinto fiscal en vehículos sin sujetarse a los lineamientos o circulación establecidos por las autoridades aduaneras o introducirse en vehículo o sin él en zonas restringidas. Esto es muy importante pues para aquellas personas que son dependientes de agente aduanal, que realizan operaciones, los transportistas, etcétera, conocer cuáles son las zonas prohibidas, conocer por dónde debo de circular, por dónde no puedo circular, cuál es el sentido de esa circulación, si no me voy a hacer acreedor a una multa de 1,000 a 1,500 pesos. Igualmente, realizar cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados sin autorización. Hoy es que quiero etiquetar, hoy es que quiero hacer, sí, pero tienes que tener permiso. Si no, te van a multar. También tenemos, sin autorización de la autoridad, destinar mercancía de alguna franquicia. O sea, franquicia es que realmente, pues, pasó básicamente libre, ¿no? O sea, por ejemplo, a los diplomáticos, pues, pueden traer sus cosas, o que esté exenta o que goce de alguna reducción de impuestos, o se haya eximido de alguna regulación o restricción, y que no la estás ocupando para lo que le dijiste que le ibas a ocupar. Igual que trasladar la mercancía de un lugar distinto del señalado, eso es cuando decimos, oye, voy a sacar esta mercancía y le voy a etiquetar en tal lugar, pero no la tuve en ese lugar, ¿no? O va a llegar a tal planta, no la tuve en esa planta. Enajenarla, o sea, es decir, comercializar con ella o permitir su uso por personas diversas al beneficiario. Por ejemplo, oye, esto es para un residente en franja fronteriza, pues solamente la puede ocupar. Esto es para un diplomático, solamente la puede ocupar. Facilitar a terceros no autorizados el uso de vehículos importados a franja o región fronteriza cuando se encuentren fuera de dichas zonas. Todas estas actuaciones vamos a tener una multa del 130 al 150% del beneficio que obtengamos. Es decir, oye, es que yo renté este coche, ¿no? Bueno, pues de ese beneficio. O del 70 al 100% del valor comercial cuando se haya eximido el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. También tenemos aquí en esto mismo enajenar o adquirir vehículos importados en franquicia o a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, porque este tipo de operaciones solamente las podemos hacer cuando nosotros somos residentes o vivimos en esas franjas fronterizas, igual que enajenar o adquirir vehículos internados o importados temporalmente o facilitar su uso a terceros no autorizados. Aquí vamos a tener una multa del 30 al 50% del IGI que tuviéramos que haber pagado si nosotros hubiéramos hecho esa operación como una importación definitiva, o del 15 al 30% del valor comercial de las mercancías cuando están exentas. Y en el caso de yates y veleros turísticos, la multa es del 10 al 15% pues, del valor comercial. Y además, pues esto también se está tipificando como un delito. También tenemos otra infracción que es exceder el plazo de retorno de las mercancías importadas temporalmente, porque como ustedes saben, las mercancías importadas temporalmente pues tienen un plazo, ¿no? Al vencer ese plazo y nosotros no realizamos su retorno, o a lo mejor trajimos una mercancía que dijimos que íbamos a transformar y que no lo hicimos, ¿no? O violentamos de alguna otra forma el régimen aduanero autorizado y su finalidad específica. O sea, prácticamente cualquier situación que vaya en contravención a lo establecido respecto a tu régimen aduanero, vamos a tener una multa de 2,670 a 4,030, siempre y cuando nosotros esa mercancía la retornemos de forma espontánea. Y esta fracción o esta multa va a ser por fracción de tiempo de 15 días, sin exceder el valor de la mercancía. ¿Qué quiere decir retorno espontáneo? Que la autoridad no nos descubrió. Nosotros decidimos portarnos bien, realizar pues esta situación de forma adecuada y vamos a pagar pues esta multa por cada 15 días. Importar temporalmente vehículos sin tener las condiciones de estancia para ello, o sea, es decir, yo soy un residente a lo mejor temporal, entonces quiero traer mi coche. Ahí vamos a tener una multa del 30 al 50% si yo dije que era un residente temporal y resulta que no.
¿no? Por ejemplo. También tenemos retirar del recinto fiscalizado, autorizado para ello, el régimen de elaboración, transformación, reparación, y realmente nosotros estamos quitando esa mercancía o la estamos despachando o llevándonos, pero no vamos a realizar los fines para los cuales está sujeta. Es decir, no vamos a realizar su exportación o retorno al extranjero y se queda aquí en el país. Bueno, pues es una multa de 99.440 a 132.000. En el régimen de tránsito interno, también el no presentar la mercancía en el plazo concedido para su arribo. Porque un régimen de tránsito interno, como lo comentábamos ahorita, es decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi mercancía en la aduana de Toluca, ¿no? Pero no la quiero despachar por Toluca, entonces realizo un tránsito interno y eso tiene un límite. Si nosotros no tenemos como ese límite de tiempo obedecido, sí podemos hacernos acreedores a una sanción. Igual que transmitir o presentar o proporcionar el pedimento de tránsito interno para dar concluido el trámite, pero sin presentar la mercancía, ¿no? O sea, es decir, oye, pues es que yo tengo los documentos, pero se me perdió la mercancía. En esos casos que se nos pierde la mercancía, nos asaltaron, algo pasó, siempre hay que dar aviso a las autoridades para poder concluir este trámite. Y realizar la exportación, el retorno de mercancías o el desistimiento de régimen sin las mercancías en la aduana de salida. ¿Por qué? Porque esto también se presta a que documentalmente nosotros estamos diciendo que la mercancía ya se fue, pero esta mercancía puede estar aún en la aduana o puede estar aún en nuestro poder, entonces eso también es una infracción, ¿no? Todas estas conductas las llevamos del 70 al 100% del valor en aduana de las mercancías. El siguiente son las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar pues la información y la documentación relacionada pues con nuestras declaraciones, con nuestros pedimentos, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, los artículos 36 y 36A de la ley nos dicen siempre qué documentación debemos cumplir para que se considere que estamos haciendo un despacho adecuado. Si nosotros omitimos transmitir o realizamos esta transmisión de forma extemporánea, es decir, la validación del pedimento, del COB, etcétera, que ampare las mercancías, pues vamos a tener una multa de 4.790 a 7.190 en caso de omisión. Y si a lo mejor no es una omisión, sino lo que lo presentamos extemporáneamente, se va a reducir la multa al 50%. Tenemos otra que es omitir presentar los documentos o informes requeridos por la autoridad aduanera dentro del plazo señalado. Es decir, generalmente cuando nosotros nos hacen un requerimiento de información, siempre nos van a dar un plazo, ¿no? Tienes 10 días para presentarlo. Si tú lo haces fuera de este tiempo, pues también te vas a hacer acreedor a una multa. Transmitir o presentar los documentos e informes con datos inexactos, falsos o omitidos. Fíjense que es muy importante que vean la multa, o sea, el nivel de la multa son 2.330 pesos a 3.310. Y en el caso de que, por ejemplo, la fracción arancelaria y la descripción de la mercancía sí sea como correcta, pero nos cambian la fracción arancelaria, pues bueno, a final de cuentas, esto también debemos tener cuidado porque se presume como contrabando, ¿no? Y omitir, transmitir o hacerlo de forma extemporánea, siempre que se haya obtenido la misma antes de su transmisión, la información y documentación que compruebe las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿sabes qué? Mi mercancía estaba sujeta a un aviso de SENER, estaba sujeta a un permiso sanitario y nosotros no lo teníamos, pero después lo presentamos. Esto nos ayuda porque si a lo mejor nosotros teníamos nuestro documento, pero no lo presentamos porque se nos olvidó transmitirlo, se nos olvidó digitalizarlo, pues es una multa relativamente pequeña, 3.990 pesos. Pero si nosotros lo conseguimos después, o sea, es decir, no lo teníamos realmente y lo conseguimos, sí es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente eso nos va a salvar de que la mercancía pase a propiedad del fisco federal. Sin embargo, pues no nos vamos a salvar de una multa por ahí que pues es del 70 valor comercial de la mercancía que vimos anteriormente. Y presentar a las autoridades la información estadística de los pedimentos con información inexacta, pues son 5.350 pesos, ¿no? Transmitir o consignar en el código de barras u otro medio de control información distinta a la declarada, también hay una multa. Aquí es muy importante que siempre vean que cuando imprimen ustedes su pedimento y van a realizar el despacho aduanero, pues lleven el código de barras, porque hay veces que el sistema pues falla y no traemos este código. Igual que aquí, omitir imprimir en el pedimento o aviso consolidado el código de barras, entonces siempre que ustedes vayan a despachar, verifiquen que traiga su código de barras correspondiente. Tenemos también otras que es omitir declarar en la aduana cuando se traigan cantidades en documentos por cobrar o efectivo, ¿no? Superior a 10.000 dólares. ¿Es un delito o es una infracción que nosotros traigamos dinero del extranjero, más de 10.000 dólares? Pues no, no es un delito, pero hay que declararlo. Pues si no lo declaramos, también vamos a ser sujetos a una multa del 20 al 40%. Presentar en el módulo de selección automatizada el pedimento sin el pago del módulo bancario, o sea, es decir, mucho cuidado que lleves el pedimento ya pagado, o sea, no te vayas a llevar una proforma, porque esto pues también lleva una multa consigo. Transmitir o presentar el pedimento de importación omitiendo el nombre, denominación social o clave de identificación fiscal del proveedor.
Es muy importante que siempre revisen sus pedimentos, porque a final de cuentas todas estas multas no son multas que se puedan generar realmente por una omisión. O sea, los sistemas actuales de captura de pedimentos son muy avanzados y no nos permiten pasar las prevalidaciones o las validaciones sin que estén completos los datos. Sin embargo, sí puede ser que sea una cuestión, por ejemplo, de impresión, ¿no? Hay veces que nosotros llevamos nuestro pedimento impreso porque en teoría no lo deberíamos ya de llevar impreso por la ventanilla, todo debe de ser digital, sin embargo, en la aduana sí nos los piden, ¿no? Entonces, aquí es importante que siempre verifiquemos que la impresión está correcta, porque este tipo de multas sí pasan, pero pasan justamente por errores de impresión. Se salió el margen, ya no hubo tóner, hubo una cuestiones así, y nadie se fijó, ¿no? Por la premura que siempre lleva la operación aduanera. Generalmente, pues son detalles que se nos pueden escapar, es importante que los revisen. También tenemos, bueno, estas cuestiones de transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías. ¿Se acuerdan que decíamos que era una mención especial? Porque si se fijan, un dato inexacto puede ser a lo mejor 5,000 pesos, ¿no? Sin embargo, aunque sigue siendo un dato inexacto, cuando tiene que ver con el valor de las mercancías o datos relativos a su comercialización, es decir, ¿esto a qué se acota? A los COBES. O sea, si tú tienes un dato inexacto en COBE o algo así, pues la multa va a ser más alta, ¿no? De 26,160 pesos. Y lo mismo va a pasar en transmitir información incompleta, es decir, puede ser que sea inexacto, pueda ser falso, pero no solamente en cuestión al valor de las mercancías y sus datos individuales de identificación, que cuáles son, pues los números de serie, la marca, modelo, etcétera, ¿no? Pero también la descripción de la mercancía. Entonces, esto es muy importante porque si se fijan, pues es realmente algo que es muy disparatado, ¿no? O sea, un dato inexacto de alguna información diferente son 5,000 pesos. Y un dato inexacto de este tipo de información que tiene que ver con el COBE son más de 26,000 pesos. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado y generalmente, bueno, es importante si son agentes aduanales que si el cliente, el importador o exportador va a transmitir sus COBES, les den sellos, ¿no? Igualmente como importadores, exportadores, pues es mejor que cada quien tenga su propia responsabilidad y si ustedes van a estar capturando esos COBES, pues entonces que también les den un sello. O sea, es decir, no hacerlo con la firma del agente aduanal, sino con los propios. Transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía incompleta o datos inexactos, pues también, ¿no? En cuestión de su identificación individual, pues es 2,070 y aquí nuevamente pues vemos como lo disparatado de una multa y otra, aunque se trata prácticamente de la misma conducta. También tenemos infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior. Aquí tienen que poner especial atención, sobre todo si son concesionarios autorizados, de recintos fiscalizados también, maniobristas, gente que hace operaciones en la aduana, porque, por ejemplo, o si incluso yo tengo a lo mejor una mercancía que todavía necesita ser etiquetada, que necesita tener algún procedimiento, tengo que cuidarla mucho, ¿no? Por ejemplo, si traigo un precinto, una etiqueta, súper cuidarla, porque si se destruye, a mí me pueden acusar de que yo estoy haciendo un mal manejo y además de la multa de 9,000 pesos a 13,000, es un delito, ¿no? De acuerdo al Código Fiscal. Y los agentes o agencias aduanales también dejar de cumplir con el encargo conferido o endosar los documentos para que otro agente aduanal los despache, pero sin que tengamos el permiso del importador o exportador, pues también es una multa de 9,000 a 13,000 pesos. Y lo mismo pasa si nosotros nos ostentamos como agente aduanal cuando no lo somos, ¿no? Entonces, ojo, si hay gente que maneja comisiones, etcétera, pues siempre hay que tener cuidado cómo nos presentamos. Somos personal del agente aduanal, sin embargo, a lo mejor no somos los agentes aduanales como tal, y siempre cumplir con nuestro encargo conferido. Y si es que por algún motivo nosotros no podemos cumplir, pues sí tendríamos que avisarle al cliente y obtener esa autorización por escrito. Y aquí nos dice Rolando que a nosotros nos multaron porque la impresión del COBE del verificador que hizo en la aduana no aparecía la información completa. Es decir, faltaban los últimos dígitos o las palabras incompletas, pero con toda claridad era un error de configuración de sus equipos. Y por más que demostramos con nuestros documentos, no desistieron y nos multaron por información incompleta del COBE. Tienden también mucho al abuso por criterios, ¿sí? O sea, este es un hecho, ¿eh? O sea, el abuso por criterios personales de los propios verificadores es muy complicado. Ahí generalmente cuando nos multan es muy difícil poder tirarle en esa instancia esa multa, sin embargo sí hay otros medios de defensa que ya son más efectivos, ¿no? Porque son gente que ya no es como tan parcial, son los jueces, los magistrados, etcétera, y ahí pues sí hay algunas cuestiones que se pueden defender, por ejemplo en este caso podríamos haber ofrecido una pericial, ¿no? Dentro del propio sistema que certificara que evidentemente sí estaban bien los datos, ¿no? Incluso pues capturas de pantalla, etcétera. Insisto, no va a salir en una instancia a nivel aduana porque finalmente es como desdecirse, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, es que tú fijas tu criterio y a lo mejor estás discutiendo con alguien, difícilmente vas a eliminar tu criterio para darle gusto al otro, ¿no? Entonces, pero sí hay medios de defensa definitivamente y ahí pues justamente nosotros siempre somos de la idea que hay que impugnar. Hay que defendernos, ¿para qué? Para no dejar criterios antes, ¿no? O sea, precedentes.
Entonces ahí pues importante que siempre impugnemos las cuestiones. También, bueno, aquí tenemos los agentes o agencias aduanales cuando el candado fiscal declarado en el pedimento no coincida con el colocado físicamente. También es un tema de debida diligencia, de detalle, darnos cuenta de que los candados físicos coinciden con los documentales, etcétera. Y con la clave de confidencialidad de identidad, que bueno, esto es difícil que suceda, pero si a lo mejor tenemos una clave confidencial de identidad equivocada o utilizamos una distinta, pues también estamos sujetos a multas que son altas, pero que no suelen suceder, ¿no? El uso indebido de gafetes de identificación también es muy importante que tomemos en consideración que si nosotros tenemos un gafete de identificación, incluso de visitante, si por algún motivo estamos como visitantes en la aduana, tenemos nosotros que tener sumo cuidado con cómo lo utilizamos. Porque si a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es que no traigo mi gafete y mi compañero me lo prestó y me fui a la aduana porque tenía que ir rápido por unos documentos, pues es una multa de 26,000 pesos, ¿no? Tanto para quien lo usa como para quien lo permite. Y también si nosotros tenemos un gafete de visitante, incluso porque a lo mejor sí somos dependientes, somos mandatarios de la agente aduanal, incluso somos el agente aduanal en persona, ¿no? Sin embargo, se me olvidó ese día el gafete y me tramitaron uno de visita, pues no puedo estar en zona de reconocimiento aduanero de despacho, porque pues eso implica una función indebida porque no tengo el gafete. No portar el gafete también, multa de 5,000 pesos. Y este fracción quinta es muy importante porque generalmente hay muchas personas que sí llegan a incurrir en eso y no se dan cuenta, ¿no? Falsificar o alterar el contenido de un gafete. Hay gente que a lo mejor por ahí se le hace padre pegarle una estampita, ¿no? O se le hizo fácil hacerle una broma a un compañero y pintarle ahí unos bigotitos, una barba, pues bueno, eso es una alteración del contenido de un gafete, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque además esto se tipifica como un delito y puede ser algo que pareciera muy inocente, pero realmente no lo es, ¿no? También tenemos, esto es lo que les decía de la seguridad o la integridad de las instalaciones. Mucho cuidado en la aduana, saben que no se pueden utilizar celulares, hay zonas sumamente restringidas y solamente hay zonas permitidas para hacerlo, entonces hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son esas zonas? Y no solamente celulares, sino tablets, cualquier otro medio de comunicación, muy importante conocer los lineamientos de cada aduana, porque si no, pues tenemos ahí una multa. Dañar los edificios, además, y otros bienes de la aduana, ¿no? Además de que es una multa, también te dan la reparación del daño causado, y es lo que les comentaba, son gafete de visitante de cartón enmicado 20,000 pesos, y generalmente así pasa en todas las cuestiones del gobierno, ¿eh? O sea, tú tiras un poste y te va a salir en un ojo de la cara. Entonces, bueno, eso no es, hay que tener mucho cuidado con cómo nos conducimos. Introducir vehículos que transporten mercancías, pero que el peso esté excediendo, pues, de las reglas que está poniendo la aduana o a lo mejor incluso las dimensiones, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. También hay lineamientos, hay horarios, ¿no? Para los trailers, etcétera, porque pues también esto está sujeto pues a una multa. También es importante saber que hay algunas infracciones que si nosotros las cometemos también nos van a quitar la mercancía. Por ejemplo, cuando no estemos retirando nosotros las mercancías en un plazo que nosotros debemos, porque a lo mejor a ese almacén le quitaron la concesión o se le acabó su autorización, nos van a dar 15 días por lo general y tenemos que retirarla y si no, pues tu mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal. También cuando el nombre o razón social del domicilio del proveedor sean inexistentes o no localizables, de ahí que pues sí lo puedan como considerar esta parte de tener pues una certeza, ¿no? A lo mejor visitar a tu cliente, etcétera. Cuando la importación o exportación esté prohibida o las maquiladoras o empresas pues realizan importaciones que no están autorizadas en su programa IMEX, la mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal. Cuando se internen también mercancías extranjeras a la franja o región fronteriza sin permiso o que sean mercancías prohibidas, también propiedad del fisco federal. Cuando se extraigan o pretendan extraer mercancías de los recintos fiscales o fiscalizados sin permisos, también va a ser una cuestión que pasan las mercancías a propiedad del fisco federal o cuando se desvían de las rutas, si es un tránsito, cuando no se acredite la legal instancia o tenencia de la mercancía, ¿no? O que se hubiera sometido a los trámites. Esto es lo que hablábamos. Si tú tienes equipo, aunque sea muy viejito en tu empresa, pues tienes que acreditar la legal instancia. Si no, pues esa mercancía incluso se la pueden llevar, ¿no? Entonces, ojo ahí, también cuando no se compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto es lo que decíamos. Sí podemos obtener las regulaciones y restricciones no arancelarias de forma posterior, o sea, en una fecha posterior, y presentarlos dentro de los 30 días a los que me cacharon que no las tenía. Esto no va a evitar que me multen con el 70% del valor de la mercancía, pero sí va a evitar que me quiten esa mercancía, ¿no? También esta parte de, sin permiso de la autoridad, esté yo vendiendo o esté adquiriendo vehículos importados o facilitemos uso a terceros, etcétera, sin ser residentes, y era a lo mejor, pues, de una persona diplomática, ¿no? Y la ocupa alguien más, también va a pasar a propiedad del fisco federal. Cuando se importen temporalmente vehículos, o sea, yo era un visitante, importé mi vehículo y resulta que pues no era un visitante, yo vivía aquí, ¿no? Esa parte pues también va a pasar a propiedad del fisco federal.
O los vehículos también que son franquicias, pero son destinados a permanecer en el país, pero simplemente en la franja o región fronteriza, y los sacamos, pues bueno, esa parte sí va a pasar a propiedad del fisco federal, salvo que sean veleros y yates. Y una cuestión muy importante, cuando a lo mejor nosotros tengamos esta sanción de que la mercancía pase a propiedad del fisco federal, pero por algún motivo no podemos dar esa mercancía, esto no me refiero a que, oye, es que no te quiero dar mi mercancía, ¿no? Sino porque a lo mejor ya no la tenemos, ya la vendimos y nos descubrieron que faltó una regulación, etcétera, pues ahí lo que va a pasar es que nos van a cobrar el valor comercial en territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones. O sea, es como una pena conmutativa, digamos, ¿no? Algunas de estas infracciones y sanciones también van a tener que ver con la suspensión o cancelación de agente aduanal. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que si somos agentes aduanales debemos tener sumo cuidado en estas cuestiones y si somos importadores o exportadores, por respeto a nuestro agente aduanal y sobre todo porque cuando nosotros ya tenemos planchada nuestra operación con los agentes aduanales, pues no sería lo conveniente estar cambiando solamente por una cuestión de no tener cuidado, ¿no? Entonces, hay algunas que no tienen que ver propiamente con la operación, pero sí, por ejemplo, en este caso, oye, mi agente aduanal está sometido a algún procedimiento penal, ¿no? Porque comete un delito fiscal. Bueno, pues mientras está sujeto, pues va a estar suspendida la patente de agente aduanal. Igualmente, si a ese agente aduanal le dieron un encargo conferido y no lo cumplió, o dijo, oye, ¿sabes qué? Yo pretendo que otro agente aduanal despache y le endoso mis documentos, ahí también va a ser una suspensión del agente aduanal, ¿no? Dice aquí Carlos García. En el caso de una visita de la autoridad y que se determine que un equipo de maquinaria será embargado, pero por su tamaño y peso no pueden llevárselo en el momento, ¿cómo sería el proceso? Me refiero a que si la autoridad lo incitará, ¿se prohibirá seguirlo usando? No, por lo general, cuando son embargos de mercancía, te dejan a ti como depositario y no lo encintan ni nada, no debieran, o sea, tú lo sigues pudiendo utilizar. Sin embargo, sí puede llegar un momento en que la aduana venga y diga, voy a cambiar de depositario por algún motivo o que se lleve, que traiga una mercancía impresionantemente grande, pues sí va a traer también una maquinaria impresionantemente grande para llevárselo, ¿no? O incluso lo desarman o algo así, pero por lo general siempre te dejan de depositario cuando te embargan equipo de tu empresa, ¿no? Y únicamente pues ahí tienes que guardar que pues no vayas a vender el equipo, no lo vayas a donar, no lo vayas a sacar, no lo vayas a mover del lugar, porque tú al ser el depositario pues también eres el responsable, ¿no? De esa mercancía. Dice, bueno, otra de las infracciones es asumir algún cargo en la milicia o servicio público, salvo que se trate de cargos de elección popular. O sea, un agente anual podría ser un diputado, sí, si votaron por él, podría ser senador, sí, y podría seguir. Sin embargo, si él se va a la milicia o a lo mejor lo nombran director de una agencia, pues ya no puede seguir y justamente va a estar suspendida su patente. También cuando en el despacho se promueva, se omite el pago de impuestos al comercio exterior y que además, pues, este error sea más de 330,000 pesos, también es una suspensión de la patente de agente aduanal, y tratándose de regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito, si nosotros declaramos con exactitud algún dato y pues realmente esta mercancía hubiera sido sujeta a importación definitiva, pues realmente la omisión no exceda de 230,000 pesos, ahí también va a ser una suspensión, ¿no? Cuando suspenden la patente de agente aduanal no se pueden iniciar nuevas operaciones, pero sí se pueden concluir las que ya tenga iniciadas a la fecha que se ha notificado el acuerdo de suspensión. También hay otras que son ya más terribles, ¿no? Que son con la cancelación de patente de agente aduanal y que además, pues esta cancelación va a ser independientemente de las infracciones que resulten aplicables a la comisión de la conducta, ¿no? Cuando, por ejemplo, se omitan los impuestos y sean más de 330,000 pesos, cuando se efectúa el despacho aduanero sin permiso, ya dijimos que es prácticamente cualquier documento que deba ser autorizado por las autoridades, o sea, cualquier regulación o restricción arancelaria que no tenga yo es sin permiso de las autoridades y se trata de mercancía de importación o exportación prohibida, pues van a cancelar la patente de agente aduanal. Solamente hay una excepción, que es cuando hay una omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, pero esto tenga que ver con la inexacta clasificación arancelaria, derivada de, pues, de criterios publicados. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria no es una ciencia exacta. O sea, si bien tiene reglas muy definidas, la realidad es que tiene que ver mucho con los criterios de interpretación, con los criterios de que cada persona tenga, incluso de las definiciones de la mercancía, ¿no? O sea, para la clasificación arancelaria hay una ciencia previa que es la merciología, que es básicamente qué es mi mercancía, cómo se usa, para qué sirve, de qué está hecho, cuál función tiene. Y eso pues muchas veces llega a tener como ciertos criterios, ¿no? A lo mejor ahorita, oye, es que esto es un panel solar, es que no es un panel solar, es un generador. Entonces difiere la clasificación arancelaria y cuando sea por esta situación de criterios, pues realmente no van a cancelarle la patente de agente aduanal,
pero siempre que la descripción, la naturaleza y demás características para la clasificación hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras operaciones tengamos una descripción adecuada de nuestras mercancías. O sea, no poner descripción genérica como tubos de plástico, ¿no? Tubo de plástico para hacer esto y esto y esto, o sea, más exhaustiva, porque si nosotros tenemos una descripción más exhaustiva, nos podemos salvar incluso una cancelación de patente de agente aduanal. También, bueno, estas son otro tipo de infracciones que nos llevan también a la cancelación, que es pues que sean falsos o inexistentes los datos del importador, del exportador consistentes en nombre, domicilio fiscal, RFC, ¿no? Y aplica también cuando el agente aduanal manifieste en el pedimento dichos datos y estos sean de una persona distinta a quien realmente le confirió pues el encargo, ¿no? Cuando el agente aduanal sea condenado en sentencia definitiva por haber participado, o sea, cuando está encarcelado, pues el agente aduanal no puede tener patente. Y cuando se ha permitido el uso de derechos derivados de la patente, o sea, no podemos andar prestando nosotros la patente, ¿no? En regímenes aduaneros temporales, pues declarar algún dato inexacto, siempre que de haberse destinado la mercancía a un régimen definitivo, pues exista una omisión que no exceda de 330,000 pesos. Se trata de mercancías de importación o exportación prohibida, se efectúa el despacho sin permiso o sin el cupo. Esto es importante, hay mercancías que están sujetas a cupo, pues es muy importante que nosotros contemos con ese cupo, porque también es una regulación o restricción no arancelaria. Si nosotros también tenemos créditos fiscales firmes y no puede cobrarlos la autoridad porque no tenemos la solvencia económica o no nos encuentran, pues esto también va a ser una situación ahí complicada que lleva a una cancelación, ¿no? O transmitir el uso o goce de la patente. No podemos prestar la patente, tampoco podemos despachar mercancía para un importador o exportador que no se encuentre en el parador de importadores o declarar en el pedimento o aviso consolidado, pues alguna información o datos relativos al valor y que sean distintos. O está muy importante que no, recientemente pues, o sea, hace un par de años se incluyó. ¿Por qué? Porque la ley FPORPI tiene causales de cancelación de patente de agente aduanal, pero no estaban reguladas por la ley aduanera. Entonces, es importante saber que ya ahora están reguladas y si nosotros caemos en una causal de cancelación de patente relacionada con la ley antilavado, pues sí nos pueden aplicar esa sanción, ¿no? Tenemos también, pues, omitir presentar avisos que nos requieran, participar en actos cuyo cumplimiento efectivo sea... O sea, estas que están viendo ahorita ustedes aquí en pantalla son aquellas causales que tienen que ver con la ley antilavado. Entonces, si nosotros incurrimos en alguna de estas causales, pues nos pueden cancelar la patente, ¿no? Y pues igualmente, como en la suspensión, a partir de la fecha en que se notifique, pues sí vamos a poder pues a lo mejor no vamos a poder despachar, pero sí tenemos 30 días para que pues obviamente todos los plazos que estén corriendo pues no corran y pueda el importador o exportador pues realizar como ahí alguna determinación, cambiar de agente aduanal, lo que sea necesario, ¿no? Hay algunas reglas para la aplicación de las sanciones, que es, por ejemplo, primero, toda resolución en la que sean impuestas debe estar fundada y motivada. No me pueden multar en una resolución que no me dice el por qué me están multando y dónde dice que me deban de multar. A eso se refiere la fundamentación y la motivación. Esto de acuerdo a, pues, a la Constitución. Quedan prohibidas las multas excesivas, o sea, ¿qué quiere decir? Oye, yo no tengo la capacidad para pagar eso. Tal vez yo soy una pequeña o mediana empresa y me estás poniendo 3 millones. Pero todo esto hay que hacerlo valer en medios de defensa, ¿eh? O sea, no es nada más la Constitución, dice, no, tenemos que hacerlo valer en un medio de defensa para lograr que esas multas no sean reducidas, no nos sean impuestas, etcétera. Y bueno, las multas serán a cargo del agente aduanal cuando se trate de infracciones derivadas de su actuación, salvo las excluyentes que marca el artículo 54 de la ley. O sea, si nosotros somos agentes aduanales y caemos en un excluyente de responsabilidad, podemos salvarnos de esa multa. También, bueno, en el caso de cuando por un acto o comisión se hallan a lo mejor varias multas, o sea, nosotros realizamos un acto, pero que incluye, oye, es que omití impuestos, no presenté regulaciones, aquí había un dato inexacto, etcétera. No nos van a aplicar todas esas multas, solamente nos van a aplicar la multa que sea mayor. Esto se llama concurso de multas. Entonces, solamente la multa que sea mayor, siempre y cuando sea una sola actuación. Si nosotros hicimos varias actuaciones, bueno, ahí sí se van a aplicar cada una de las multas que nos corresponde, pero por una actuación donde cometamos diversas infracciones, solamente la más alta. Y también se considera cometida una sola infracción cuando en diversos actos se introduzcan o extraigan del país mercancías presentándolas desmontadas o en partes. Y pues hay algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, mercancías que es un todo, ¿no? Y en el todo requiere permiso de la autoridad y individualmente no, bueno, pues sí te pueden cachar y te pueden multar. O cuando los impuestos que deban pagarse por la importación y exportación sean superiores a la suma que deban pagarse por la importación y exportación separada de partes. O sea, es decir, yo estoy tratando de evadir un impuesto y entonces en lugar de hacer un envío hago 10, ¿no? Bueno, pues eso también
se vaya a aplicar, ¿no? Se considera que se comete solamente una infracción cuando la importación o exportación separada de las partes o algunas de ellas constituyan por sí misma infracción. Esto es prácticamente el resumen de lo que estamos hablando. Cuando dos o más personas introduzcan al país o extraigan del mercancías, o sea, cuando sea como una situación de trabajo en equipo, pero malamente para cosas indebidas, si se puede determinar, pues, la responsabilidad de cada uno, se aplican individualmente las sanciones. Si no, pues la sanción que corresponda se aplica a la totalidad de las mercancías y todos responden solidariamente. Es decir, responder solidariamente es, si no pago yo, paga el otro. Y nos van a cobrar a todos, ¿no? Cuando el monto de las multas que establece la ley esté relacionado con el de los impuestos y no puedan determinarse por algún motivo, no tengo el valor, etcétera, va a ser una multa de 80,000 a 106,000 pesos. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay agravantes y hay disminuciones. O sea, si hay conductas que si yo cometo van a agravar mi conducta y me van a sancionar peor. Y hay conductas que a lo mejor tal vez no son tan graves y pueden disminuir pues este tipo de multas. Las agravantes pues es utilizar un RFC de un importador que no me encargó el despacho si soy agente aduanal, el uso de documentos falsos, el hecho de que el infractor sea reincidente. O sea, reincidente es en los últimos 5 años tienes más de dos, ¿no? Eso es ser un reincidente y eso pues es un agravante. Y las sanciones pueden disminuir. Esto siempre es recomendable revisarlo, los artículos 198 y 199 de la ley, porque a lo mejor si yo ya cometí una infracción, pues tengo posibilidad de que se reduzcan, por ejemplo, 66% cuando realmente pues tenía que ver con una inexacta clasificación, ¿no? Esta disminución no es aplicable cuando existan criterios de clasificación de las autoridades establecidos en reglas. Entonces, muy importante siempre estar actualizados de los criterios pues, de clasificación arancelaria. También tenemos 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes. Esto pues, prácticamente implica todas nuestras operaciones. O sea, si yo ya tengo una multa y ya veo que sí la cometí y que no hay medio de defensa, pues me puedo hacer acreedor a un descuento de 20% si lo pago dentro de los 30 días siguientes. Y en un 50% si está derivándose de una operación de exportación. Entonces, esto es muy importante siempre hacerlo valer porque, bueno, si ya no tenemos otra opción, al menos podemos hacernos acreedores a una reducción. También el 50% cuando pues son relativos por la omisión del pago de impuestos, siempre que ya los pagué, ¿no? O sea, si lo acepto, lo pago, sus contribuciones, sus aprovechamientos, antes de que me notifiquen la resolución que determine el monto. O sea, esto generalmente es pruebas y alegatos, y ahí es donde yo voy a pagar la multa y entonces ya me la van a tener por cubierta con el 50% de descuento. Y esto también procede cuando son multas que no derivan realmente de un embargo precautorio. Es decir, ¿sabes qué? Si omití las contribuciones, sin embargo, no hay un embargo precautorio de mercancías, pues también me puedo hacer acreedor ahí a un descuento. Es importante que sepan que las reducciones no van a poder ser aplicables cuando se determine un agravante. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros sepamos cuáles son las agravantes. Y la disminución de las sanciones, pues no va a ser acumulable. Es decir, si yo tengo varias sanciones, pues no me van a dar el 20 y el 50 y el 30, ¿no? Eso no es posible. Y pues bueno, pues por nuestra parte este es el webinar de infracciones y sanciones de la ley aduanera. Aquí están nuestros datos de contacto. Cualquier situación que ustedes requieran, pueden con toda confianza mandar un correo, mandar incluso un WhatsApp, ¿no? Y por ahí pues les vamos a nosotros a contestar. Y entonces, pues bueno, no sé si por ahí hay alguna pregunta adicional. Me parece que no, en el chat no hay nada. Si alguien quiere decir algo, pues es el momento oportuno. En lo que nos escriben sus dudas, Angie, ¿me dejas compartir, por favor? Sí, aquí vamos a dar un pequeño aviso parroquial. Un aviso a nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes a todos. Les anuncio y les comento que estamos por iniciar nuestro segundo entrenamiento del año. Este programa de entrenamiento para la certificación como oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, que está respaldada por la ISO 17024 y el S1301. La fecha de inicio será el 28 de agosto y finalizará el 20 de noviembre. Esta certificación son dos, es una certificación internacional que es la ISO 17024 y el S1301 que es una certificación nacional, ¿no? Ahorita tenemos una promoción que es el 15% de descuento si se inscriben durante el mes de junio, bueno, lo que resta del mes. Y les comento, no lo pusimos aquí en el flyer, pero les comento que quienes se inscriban podrán invitar a alguien a tomar el módulo 1 totalmente gratis
a ya sea algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo. Les comento, el módulo uno es este, enfoque basado en riesgos en materia aduanera y comercio exterior. Para las personas que se inscriban, ahí me comenten qué persona van a invitar y con mucho gusto les estaremos mandando la liga de acceso, ¿no? Cualquier información, duda o comentario que lleguen a tener, cuando yo les mande el correo con la presentación de la licenciada Angélica, ahí con gusto me pueden responder, que requieren más información sobre el entrenamiento, ¿no? E igual estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre el webinar de hoy, les dejamos el chat abierto y si no, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues de nuestra parte no queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo y cualquier situación, por favor, en los datos, no duden en contactarnos. Estamos para ayudarlos, para cualquier cosa que requieran, cualquier duda que tengan. Y sobre todo, pues también si quieren la presentación, igual nos pueden escribir y con gusto se las compartimos. Por ahí, José Guillermo pregunta compartir en la grabación. Creo que nos pueden contactar a través de César y pues ver por ahí si hay una posibilidad. Sí, Muchas gracias a todos. igual les comento que estamos subiendo los webinars a nuestro canal de YouTube. Les voy a poner el enlace de nuestro canal en el correo donde les voy a mandar la presentación. Ahí pueden ver todos los webinars que hemos estado dando. Estamos subiéndolos uno por uno, entonces ahí van a estar en nuestro canal. Y suscríbanse también, por favor. Sí, igual si no, bueno, si por hoy no les está llegando ahorita la presentación o demás, con gusto, por favor, mándenme un correo aquí a los datos que les dejé y se las compartimos sin ningún problema, por favor. Les respondemos ahí el correo y pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.